muchas gracias por la invitación a este evento, a la asociación. En este espacio vamos a hablar un poquito de lo que es economía circular y la economía circular aplicada al sector del cuero y a otras industrias. Lo primero que les quiero decir es que esto es una iniciativa de una empresa que le apuesta a la economía circular desde varios ejes. La apuesta que nosotros tenemos para la reducción y control de los residuos generados en los diferentes procesos a final del tubo nos enmarca y nos permite entender primero que la economía circular es una estrategia para la sustentabilidad. Y como estrategia, lo primero que debíamos entender es que los productos y todos los recursos que se debieran invertir para el uso de las materias primas para obtener un producto terminado deben durar y permanecer en el tiempo. Entonces, basados en ese concepto, nosotros empezamos a entender cómo funcionaban los sectores. Y en ese entender cómo funcionaban los sectores era tratar de meternos en el cuento y en el esquema productivo de esas industrias, valga la redundancia, con el fin de ¿qué? De poder entender cómo la economía lineal se puede ajustar y empalmar con la economía circular, buscando que la sustentabilidad permita ser resiliente y adaptarse a lo que hoy en día tenemos, porque como estamos viviendo y seguimos viviendo, pues considero muy personalmente no va a haber planeta que nos soporte. Entonces, desde Ecologística empezamos a entender cómo funcionaba ese modelo. Entonces, era encontrar esa parte disruptiva entre la economía lineal y la economía circular dentro del modelo ambiental. En ese orden de ideas, una de nuestras primeras premisas era: ¿es posible desarrollar productos con menor impacto y que duren en el tiempo? ¿Cierto? De tal forma que o duren más o sus residuos puedan ingresar a nuevas cadenas. Ahí encontramos un primer bloqueo o una primera condición, y era tratar de entender que no siempre los residuos deben ir a mi mismo proceso o a mi cadena productiva. No, estos pueden alimentar nuevos productos. De un residuo pueden haber nuevas invenciones o nuevas estrategias de producto. Entonces ahí ya nos estábamos entendiendo nosotros y nosotros decíamos, bueno, nosotros somos una empresa ambiental, no fabricamos productos, pero tenemos que entender que tenemos que propender por una estrategia que permita la reducción de los impactos ambientales producto de la creciente demanda del mercado. Entonces ya con esto nos empezamos a perfilar y empezamos a entender que teníamos que participar en esta transformación de la economía. En ese orden de ideas, dentro de la industria del calzado, del cuero, de la marroquinería o de cualquier proceso productivo, lo primero que uno debe hacer es evaluar las etapas del proceso. En cada etapa del proceso yo puedo mirar qué puedo disminuir o cómo puedo reducir los impactos asociados a mi proceso productivo, pasando desde la extracción, producción, consumo, reciclar y reutilizar. Y a eso le podemos pegar todas las R's que queramos: reinventar, renovar, reconstruir, reutilizar, renovar, todas las R's que ustedes quieran, ¿cierto? Pero era entender eso, era cómo en cada etapa yo puedo ir reduciendo impactos como en la industria del cuero, que tenemos altos consumos de agua, que tenemos subproductos como la carnaza, el sebo, la sangre y todo lo demás. Entonces, cómo yo desde el proceso puedo ir acotando, y cada acote pues me va a permitir tener un proceso más amigable. En ese orden de ideas entendimos que producción no se podía mirar como un sistema aislado, teníamos que mirarlo como un sistema integral, es decir, quién me provee los insumos y quién va a ser mi consumidor. Entonces teníamos que integrar varios actores. Cuando miramos de forma detallada el sector y le hacemos el zoom a lo que es el sector del cuero, la marroquinería, pues entendemos que ustedes nacieron con una ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? Que ustedes son un sector privilegiado porque están haciendo la economía circular de otro sector. ¿De cuál sector? Pues del sector de la industria cárnica. Cuando ellos sacrifican los animales para el consumo, pues generan la piel. En ese orden de ideas, si no se hace el sacrificio del animal para la piel, ustedes son una economía circular. En ese orden de ideas,
tenemos que hay una planificación de la cría, tenemos un proceso productivo que es la transformación del cuero, tenemos unos excedentes que serían la piel como residuo y tenemos un producto como de gran calidad que son los artículos del cuero. Algunos dirán, ve, pero ¿por qué Jorge dice que la piel como residuo? Es como residuo del proceso productivo de la cría. Entonces tengamos presente que este nuevo proceso de la piel como residuo me va a generar otros residuos que están pidiendo a gritos que se haga economía circular. Hay dos etapas. Uno, el cuero como cuero y dos, el artículo de cuero una vez es desechado. Sabemos que los artículos de cuero tienden a durar demasiado en el tiempo, son de alta durabilidad, alta resistividad, entonces hay que mirar cómo los podemos utilizar. Aquí hay que entender también una consecuencia de la industria, que es la moda, ¿cierto? Hoy la moda se considera como una brecha que va abriendo nuevos negocios. Podemos estar mirando que una prenda de cuero pudo haber pasado de moda y estar alojada en un closet, ¿cierto? O podemos pensar que también es un tema vintage y la puedo estar utilizando, o puede ser un tema retro. Entonces, aquí la moda en el aprovechar los artículos de cuero tiene un gran impacto. Volviendo al tema, hay que entender entonces cómo funciona el ciclo de vida del producto. Entonces tenemos que está la crianza del ganado, los frigoríficos, el transporte, el curtido, el diseño de producto, sus usos y su destino final de los residuos, sea como fabricación o sea como artículo. Nosotros, ¿dónde nos queríamos apostar? Pues donde tenemos experiencia, en los residuos al final del proceso, bien sea como fabricantes o como consumidores. Entonces, desde nosotros dentro del negocio de la asesoría. Mira, es que encontré esta cadena allá en una asiento, entonces no sé si tú puedas decir de quién se le habrá perdido o que alguien venga a reclamar. Me dicen que por aquí se encontraron una cadenita con un dijecito. Aquí la vamos a dejar para que ahorita le hagan publicidad. Nosotros como consultores ambientales teníamos dos condiciones. Uno, permear a la industria del cuero para ayudarlos a ser más eficientes en sus procesos, ayudándoles a reducir agua, energía y los recursos. ¿Recursos como qué? Las pieles, es decir, optimizando los cortes, optimizando los subproductos que se generaban. Haciéndole publicidad a la niña de Vélez, me parecía muy interesante lo que estaban haciendo con las etiquetas, súper interesantes, y ya conocía el tema de las suelas, súper ganador. Entonces era entender cómo un residuo dentro de mi misma industria me podría aportar a eso. Ellos lo miran desde la sostenibilidad, nosotros lo mirábamos dentro de la economía circular. Son dos conceptos que de una u otra forma se van cruzando, tienen sus diferencias, pero que aportan uno al otro. Ahí también teníamos que, como consultores, mirar cómo podíamos integrar los residuos a nuevos productos o hacer un producto aparte de ese residuo. Y ahí fue donde nosotros nos fuimos a una fase productiva o a una fase de consumo. Para poder integrar y entender todo esto, lo primero que debemos entender es que los principios de la sostenibilidad y la sustentabilidad van a estar enmarcados en tres aspectos y cada uno se va a cruzar uno con otro. En el momento que yo rompa uno o vulnere uno, el triángulo se me rompe. Entonces, yo tengo que hacer un negocio que económicamente sea viable, que me garantice la extracción de los recursos desde la parte ambiental para que me dé una satisfacción a la sociedad. Si yo rompo uno, pues no hay sostenibilidad. Yo que saco tener un producto o un artículo que ambientalmente sea muy bueno, que es satisfacción a la humanidad, pero que no sea económicamente viable. No hay empresario que quiera invertir. Igual, si yo agoto los recursos y hago artículos que son económicamente viables, que satisfacen al hombre, pero después me quedo sin materia prima, no vuelvo a producir. Entonces se acaba el producto. Entonces ahí es que hay que entender cómo funciona la sostenibilidad.
Ya que hablé de los residuos que genera el sector, como es el pelo, los pedazos de piel, la carne, la sangre, el estiércol, las sales de cromo y sulfuros, y sabemos que cada uno de estos residuos se puede presentar en las tres fases, bien sea en la parte gaseosa, bien sea en la parte líquida o bien sea en la parte sólida. Aquí ya entramos nosotros. Entonces, primero, ¿qué debemos entender? Integrar a los fabricantes y a los diseñadores del cuero. Aquí tenemos que jugar muy bien con qué quiere el sistema, qué quiere el producto, qué quiere el consumidor para saber cómo yo lo debo integrar y cómo lo debo integrar. De esa forma yo puedo sacar artículos y productos de mejor calidad utilizando menos bienes o servicios, definiendo que el destino y el cuero que yo quiero producir. Hay cueros de menor calibre, de mayor calibre, que me pueden permitir hacer artículos que den satisfacción según la durabilidad, según mi público objetivo, ¿cierto? Yo podría decir que la gente o los adultos mayores, los papás de uno, les gustaban artículos que duraran demasiado en el tiempo. Eso les representaba a ellos calidad. Hay jóvenes que dentro de su ADN, ellos quieren productos más sostenibles, más amigables y que realmente requieran menos producción de cosas sintéticas y menos transformación, es decir, menos consumo de químicos. Los cueros naturales y con menor capa de terminación. ¿Eso a qué nos va a llevar? A que tengamos una optimización de los productos. Anteriormente, o yo creo que todavía deben existir algunas industrias, no todas, pero deben existir algunas industrias que todavía tiñen sus cueros a base solvente, ¿cierto? Hay otras que, vuelvo y le hago la cuña, cueros Vélez, lo hacen con agua. Entonces eso hace que los productos sean más amigables con el ambiente, así a la hora de tratar los vertimientos líquidos, pues el tratamiento es mucho más fácil, digámoslo así, y mucho más amigable. Entendiendo todo ese pequeño universo en que nos sentábamos nosotros hace 4 años, la primera pregunta que nos hicimos es ¿cómo funciona el proceso de transformación de un residuo? Hace 4 años existían 3 técnicas. Uno, lo llevo a un relleno sanitario normal, lo que se conoce pues como el botadero Doña Juana, o lo llevo a una celda de seguridad, lo confino, lo entierro, lo meto en una placa de concreto y ahí queda. Y el otro sistema es lo llevo a un incinerador o a una caldera. Entonces nosotros decíamos, no, esto debe de cambiar. Si yo lo llevo a un sistema térmico o a un sistema incinerador, yo debo sacar algo de la cadena para hacer un balance, es decir, lo que llamamos una neutralidad. Luego decíamos, bueno, si yo hago esa neutralidad, ¿qué debo entender? Entonces yo debo entender qué residuo le estoy llevando a un sistema y qué residuo le quiero quitar o qué materia prima más bien le quiero quitar a ese sistema para garantizar el impacto ambiental. Nosotros siempre teníamos que mirar cuál era el impacto ambiental que hoy genera ese residuo y qué va a generar mañana con la transformación, ¿cierto? No podíamos trasladar la contaminación de un punto a otro. ¿Qué debíamos tener en cuenta a nivel operacional y sistemas térmicos de las empresas? Es decir, quien me consuma un producto o un bien, yo debo conocer en qué lo va a aplicar. Yo me ajusto a sus necesidades. Nosotros todo este modelo de economía circular aplicada lo hacemos a la medida de cada consumidor o cada cliente nuestro. Eso nos permite garantizar que la contaminación ambiental no se va a trasladar, no va a migrar. Eso va en línea con a los sistemas a los que les aplica, los efectos positivos y negativos que puede generar el producto, porque nosotros en ese momento no pensábamos que todo iba a ser bondadoso. Cada consecuencia tiene un impacto, cada acción genera una reacción. Y nosotros decíamos, esto puede generar alguna afectación en otro sistema. ¿Qué pasará si yo me equivoco? ¿Dónde queda el impacto ambiental de ese residuo? Entonces nosotros decíamos, ¿qué pasa si nos equivocamos? La característica que tenía que tener el combustible a consumir, y ahí nos formulamos ya esto. Entender que los residuos
pueden tener un segundo uso. Un segundo uso que no tiene que ser materia prima para mi proceso productivo. Yo puedo ser una industria muy eficiente, pero siempre va a generar un residuo. Siempre, por más eficiente, llega un momento en que yo ya no le puedo sacar más extracción a eso. O sea, como dicen los paisas, ya no se puede raspar más la olla. Hasta ahí llegó el proceso. Pero hay otra industria que lo puede adoptar como una materia prima para hacer un producto. Analizamos el estado actual de la disposición de los residuos y entender lo complejo de esto. ¿Qué era lo complejo de esto hace 4 años y que hoy todavía sigue dando de qué hablar? Y es que los rellenos sanitarios están llegando a su capacidad de aguante. Ya no hay forma de recibir más residuos. Lo hablo desde la ciudad nuestra, que es La Pradera, a que acaban de licenciar un nuevo vaso, le quedan 4 o 5 años de vida útil. Eso realmente es poco, ¿cierto? Revisar el estado del arte de los combustibles alternos. Eso era una barrera muy difícil en Colombia, o aún sigue siendo difícil, porque todavía estamos con la convicción de que solo podemos sacar energía del carbón o de los gases, o la energía eléctrica, o lo que hoy en día está también en desarrollo, que es la de paneles solares. Evaluar los equipos, hacer pruebas piloto, validación del proyecto, formulación de alternativas, pruebas piloto a mediana y gran escala, y luego aquí era entender que el proyecto era viable. Y como viabilidad, lo primero que debíamos hacer era asegurar los impactos ambientales asociados. Para ellos hicimos un estudio de impacto ambiental donde parametrizamos cada una de esas variables y obtuvimos nuestra licencia ambiental. Nuestra licencia ambiental es expedida por la Corporación Ambiental de Corantioquia, ubicada en Medellín. Y llegamos a esto. Esto hoy en día es el Parque Ambiental de Ecologística, ubicado en la autopista Medellín-Bogotá, donde hacemos el tratamiento de diversos residuos, entre ellos los de la industria del cuero. Aquí tenemos un parque con tecnología de punta, donde transformamos todos los residuos para hacer energía. ¿Energía qué? Aplicada a hornos y calderas. ¿Cuál era nuestro objetivo? Viabilizar y valorizar los residuos desde la composición físico-química, evaluando la resistencia del material a través de su transformación mecánica. ¿Para qué? Para integrarlos y llevarlos a un sistema térmico donde pudiéramos igualar como mínimo o superar la energía que me entrega el carbón. ¿Listo? Para evitar que los residuos lleguen a los rellenos sanitarios o que vayan a las celdas de seguridad. Convencionalmente a nivel mundo, esto ya se hace. Esto se hace en Estados Unidos, se hace en México, en Costa Rica, en Tokio. Y lo que se hace es sustituir el carbón y llevar estos materiales a que liberen o hagan ese balance o neutralidad para no consumir tanto carbón. Entonces ahí estoy asociando varios impactos como que disminución de la huella de carbono por extracción del carbón, transporte del carbón hacia el consumidor, otra huella de carbono, disminución de la huella de carbono por no llevar el residuo al relleno, otra huella de carbono interesante. Luego la disminución de la huella de carbono por la degradación del material en ese relleno sanitario, ¿cierto? Entonces todo eso nos permitía entender que íbamos por buen camino. La fotico de la derecha, bueno, de mi izquierda, donde se ve la pluma negra, es el arranque de una caldera con carbón. La misma caldera encerrado en el círculo rojo con un combustible alterno. El combustible alterno de nosotros el año pasado fue catalogado por Andesco como el premio a la sostenibilidad. Es un proyecto que ya no es proyecto, ya lleva 2 años y hoy en día estamos transformando 1000 toneladas de residuos al mes. ¿Qué buscamos nosotros con nuestro combustible alterno que lo llamamos EcoFuel, nuestra marca?
Buscamos la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera, disminuir los costos de combustible y energía eléctrica y damos seguridad. Nuestro combustible ha sido medido y censado. Más adelante les cuento cuáles son nuestros consumidores actuales, y nuestros consumidores actuales miden el combustible en línea porque son industrias de alto impacto. Al ser industrias de alto impacto, las corporaciones ambientales donde están domiciliados los requieren en tiempo real. Entonces nuestro combustible disminuye efectos contaminantes como es el tema de la lluvia ácida. Nosotros no generamos SO2 ni NOx porque son combustibles formulados, no ingresan metales pesados al sistema, por ende es un combustible más limpio. ¿Eso qué les va a permitir? Tener una mejor productividad. Otro dato interesante es que nuestro combustible tiene mayor kilocaloría que el carbón, lo que quiere decir que yo por cada kilo de combustible genero más energía, disminuyo el carbón. ¿Cómo aportamos nosotros al medio ambiente? En estos tres aspectos. Valorizamos y aprovechamos todos los residuos, ¿cierto? Obviamente cuando digo todos los residuos, son residuos que han pasado por un proceso de valorización donde debemos garantizar las propiedades físico-químicas y los agentes contaminantes de dicho residuo. Evitamos la disposición en los rellenos de forma tradicional y cerramos los ciclos. Implementando alternativas de aprovechamiento, valorizando residuos especiales que por su volumen de generación o tamaño de impacto, pues están llegando a los rellenos. Y así evitamos que estos lleguen allá y fortalecemos la economía circular sacando un nuevo producto. ¿Qué beneficios tenemos? Pues sin duda alguna evitamos que estos residuos lleguen a los rellenos sanitarios, reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero. Miren que les mencioné 4 o 5 aspectos donde realmente hacemos una disminución de huella de carbono. Esa disminución de huella de carbono está en varios impactos, ¿cierto? Recuperamos la energía que contienen los residuos que ya no pueden ser reciclados y que irían a un relleno. Es muy importante tener en cuenta acá que hay muchos residuos que por una u otra forma, por malas prácticas del consumidor, no pueden ser reciclados, porque los contaminamos al momento de echarlos en la canequita, porque realmente no sabemos la naturaleza del material. Proyectos como esto o iniciativas como esta permiten que esos residuos lleguen a ser útiles y que no lleguen al relleno. Un ejemplo muy clásico, la caja de la pizza. La caja de la pizza, ningún reciclador de oficio la quiere reciclar porque está engrasada. Estas iniciativas no les importa eso. Facilita a la sociedad una herramienta complementaria para la gestión de residuos y garantizamos la destrucción de compuestos orgánicos existentes en el residuo. Una de las grandes problemáticas que tiene el carbón es que una vez yo lo quemo o lo llevo a un sistema térmico, como es un mineral, genera inquemados. Esos inquemados son metales. Esos metales tienen que ir a un relleno. Entonces, si yo consumo menos carbón, menos residuos. Y este material, como ya viene de un proceso de extracción, no genera materiales inquemados. ¿Listo? Nosotros nos enfocamos en darle solución a residuos de este tipo. Residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos que pueden existir en cualquier industria, manufactura, de manejo diferenciado como son muebles, colchones, enseres o residuos de gran volumen. Hay mucho retal de cuero que se genera, toneladas, y esas toneladas ya no pueden ser aprovechadas. Es un residuo que no es peligroso, pero que sí es considerado de manejo especial. Manejo especial porque un carro compactador de la ruta de aseo no lo puede transportar porque coparía la capacidad del vehículo y también porque genera altas cantidades en frecuencias muy cortas. Residuos reciclables que por su mala separación ya no tienen poder de comercialización. Como compañía, no solo teníamos que pensar en el modelo económico, en el modelo técnico y en el modelo sustentable,
también teníamos que pensar en que como compañía nos debíamos sumar a las condiciones del país. Es decir, Colombia acaba de firmar la OCDE para vincularse y eso lo llevaba a que tenía que cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros sabíamos que le podíamos aportar y hoy, como iniciativa, como puesta en marcha, tenemos estos 4 objetivos de desarrollo sostenible a los cuales le estamos pegando y le estamos apostando. Acción por el clima, trabajo digno y económico, infraestructura sostenible y producción y consumo responsable. ¿Qué ventajas tenemos? Este modelo cuida sin duda alguna el medio ambiente y permite frenar la proliferación de residuos. Nosotros estamos impactando tanto en el suelo por no llevar a relleno, formulando un combustible a la medida del consumidor que tenga un horno o una caldera donde sus emisiones puedan ser controladas, lo que quiere decir que le estamos pegando también al control atmosférico y por ende a la disminución de huella de carbono. Es un sistema que busca reducir, reutilizar, reparar, reciclar, permitiendo que las empresas aprovechen al máximo todos sus materiales y residuos. Y permite un desarrollo innovador con tejido económico y social. Este proyecto le dio trabajo de forma directa a 135 familias. Entonces eso es también muy positivo y tenemos impactada una vereda en Medellín, la cual la apoyamos constantemente en ciertos temas ambientales. Aquí les voy a mostrar un videíto del cómo lo hacemos. Sí, nos muestra el camino, nos da ejemplo. Durante años la hemos ignorado, pero llegó el momento del cambio. En Ecologística nos tomamos el tiempo de escucharla y por eso hemos creado el Parque Ambiental Ecologística, un lugar para aprovechar los residuos, introduciéndolos nuevamente en las cadenas productivas o cerrando ciclos como un perfecto modelo de economía circular. Amigable con el medio ambiente y responsables con el planeta. Todo comienza con la recolección selectiva de los residuos que dividimos en hospitalarios, industriales y especiales. Estos residuos son llevados al Parque Ambiental Ecologística, donde los residuos industriales son clasificados según sus propiedades físico-químicas y los hospitalarios son desactivados mediante un autoclave que los convierte en residuos ordinarios. Todos los residuos se mezclan bajo cuidadosas formulaciones para pasar por un equipo triturador que entrega nuestro CDR, combustible derivado de residuos, que es usado por las empresas para sustituir el carbón en los hornos y calderas. Con este proyecto evitamos la liberación de más de 500 toneladas de CO2 al ambiente al año, lo que equivale a plantar 175 estadios como el Atanasio Girardot. Nuestros servicios buscan un mejor mundo a partir de la sostenibilidad. Entonces, nuestro proceso nace a partir de una necesidad que tiene el sector industrial y también de una debilidad o una deficiencia en los sitios de disposición final. Ya les voy a mostrar unas pruebas y nuestros principales consumidores. Hoy en día estamos procesando 1000 toneladas y nos proyectamos aquí a 2023, 2023 finales podamos estar entregando 2000 toneladas. Acabamos de adquirir un segundo equipo de trituración, lo cual nos va a permitir duplicar nuestra capacidad. Esperemos que el producto actualmente está diseñado para ser consumido en las calderas y en los hornos. Actualmente solo lo estamos consumiendo en hornos cementeros porque estamos en un desarrollo y en un prototipo de llevar
ese material que hoy en día sale suelto, como ustedes lo están viendo, a sacarlo en esta presentación. Pero el problema no es sacarlo en esta presentación de esas dimensiones, es disminuirle la dimensión de consumo, porque las calderas lo requieren un poco más pequeño. Entonces eso sí se nos ha dificultado un poco, ya estamos en unos desarrollos y en unos prototipos, a ver si para el siguiente año ya lo tenemos para abastecer también en territorio local. Estas son las pruebas que hemos hecho. Hemos hecho pruebas en lavandería, en la esquina de arriba es una lavandería en Medellín que es muy reconocida, de grandes marcas. Y ya hicimos los consumos, hoy en día le entregamos para que haga unas pruebas piloto y las pruebas le pasaron, los isocinéticos le pasaron, cumple con las calidades, no genera emisiones, no hay problemas al ambiente. Esta segunda caldera es una caldera que teníamos un reto muy grande. El reto muy grande consistía en que la caldera está ubicado a 3 kilómetros del Aeropuerto Internacional José María Córdoba, lo que conllevaba que si generábamos una pluma de emisión negra o de mala combustión, el impacto iba a ser muy alto. La pluma se comportó muy bien, parecía que no estuviesen trabajando, súper exitosa. Estamos en el tema de poderle bajar el tamaño para entregarle. Actualmente, estos son nuestros 3 consumidores, 3 industrias cementeras muy reconocidas en el país: Argos, Cemes y Geocycle. Geocycle es la que le suministra todo este tema a Holcim. Como ustedes verán, somos un ejemplo claro de una empresa que se dedica y se encarga de hacer economía circular aplicada. Nacemos desde la gestión integral de los residuos, los transformamos, hacemos producto con valor añadido, entregamos un combustible a la medida de consumo de los hornos cementeros según sus sistemas de control, garantizando el poder calorífico deseado y específico para ello sacar un producto de primera línea que es el cemento. Somos un modelo sostenible y evitamos emisiones de CO2. Generamos los proyectos y los principales pilares de la economía circular, que es valorizar un residuo, generando energía, reutilizándolo para sustituir fuentes renovables, dándoles un segundo uso, evitando que el residuo se convierta en un recurso. Logrando que el residuo se convierta en un recurso. Como ustedes verán, de principio a fin, somos la definición de economía circular aplicada. No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Solo una, que el sistema de alimentación sea de parrilla viajera. Es la única. O sea, las calderas que son de este modelo de compuerta, donde realmente eran operadas o alimentadas por un operador y una pala, el sistema no aplica. Tiene que tener parrilla viajera. Listo. Nosotros contamos con una batería o con una fuerza comercial de 8 personas aproximadamente. Ellos se encargan de visitar los clientes y programarles rutas de recolección de acuerdo a las necesidades. Contamos con flota propia de 15 vehículos y les asignamos un horario según la frecuencia de generación. Entonces tú dices, yo en mi cuarto o en mi centro de acopio puedo almacenar residuos 3 días. Entonces necesito que me programen recolección los martes y los viernes. Los martes y los viernes te llega un vehículo de ecologística y te recoge los residuos. Te deja la trazabilidad y luego te emite un certificado de aprovechamiento que va en línea con lo que pide el IDEAN. Sí. No tenemos problema. Ahí en lo que nos impacta es en la dosificación. No podemos hacer
formulaciones que excedan cierto porcentaje de cuero, porque los hornos tienen unas restricciones de emisiones, que pasa por decir algo como el PVC. El PVC puede ser llevado a sistemas de incineración, pero solo se les permite un 1%, entonces hay que dosificarlo. Por eso nace la iniciativa de recuperar mejor el PET, porque pues incinerar PET no daría.